Bien, siendo ya la hora pactada, 7 de la mañana, vamos a dar inicio a esta capacitación. Hoy, capacitación en el uso de equipos de poder gracias al apoyo de la empresa Mafre. Damos pase al ponente. Señor Raúl Ochoa, buenos días, le escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenos días. A nombre de Mafre les doy la bienvenida a este programa de capacitación, este programa de formación programado para el día de hoy, martes 30, último día del mes. Ya estamos entrando al cuarto trimestre del año. ¿De acuerdo? Agradecemos el compromiso de cada uno de ustedes. Entiendo que están en sus unidades de transporte dirigiéndose hacia algún punto para realizar algún tipo de servicio, pero igual agradecemos el compromiso de todos ustedes de querer participar en este espacio educativo, en este espacio cultural, ¿no? Eso demuestra definitivamente un compromiso hacia la cultura de prevención de riesgos de la organización. Mi nombre es Raúl Ochoa, yo voy a estar a cargo de esta capacitación. Tengo un poco más de 20 años en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional, soy especialista en el rubro y hoy vamos a estar revisando básicamente conceptos, normas y buenas prácticas que nos ayudarán a gestionar los riesgos laborales en cuanto al uso de herramientas de poder. ¿De acuerdo? Eh, para cerrar esta pequeña introducción, es importante entender que la seguridad es un valor que se construye día a día. ¿Cómo se construye ese valor? Participando en las capacitaciones, realizando nuestros análisis de trabajo seguro, respetando los procedimientos, ¿no? Y todas aquellas normas que la persona que me presentó les indica para poder seguir esta capacitación de manera remota. Eh, Importante, esta es la agenda del curso que vamos a revisar. Vamos a hablar un poco de estadísticas y marco legal, muy poquito en realidad. Vamos a hablar sobre lineamientos generales en cuanto al uso de herramientas. Vamos a hablar sobre tres reglas fundamentales en cuanto al uso de herramientas de poder, ¿de acuerdo? Basados en la norma OSHA. Y al final vamos a hacer un pequeño resumen y atender alguna consulta o pregunta que puedan tener, ¿de acuerdo? Estos son algunos acuerdos importantes. Por favor, mantener todos sus equipos en modo silencioso para que no se filtre ninguna conversación, ningún audio que pueda distraer la atención. Voy a ser muy respetuoso del horario. Voy a terminar unos 5 minutos antes, 10 minutos antes de las 8 de la mañana. Y finalmente, esos 5 minutos que vamos a dejar para el espacio final, que sea un espacio para que ustedes puedan consultar, preguntar o de repente generar algún tipo de aporte que pueda nutrir esta capacitación. ¿De acuerdo? Algunas normas de seguridad, ya la persona que me presentó comentó algunas de ellas, ya que todos están en tránsito. Siempre es importante, si estamos en oficina, conocer las rutas de evacuación, las escaleras para poder salir y realizar una evacuación segura, conocer la ubicación de los extintores para poder atender un posible amago de incendio, ¿de acuerdo? Y finalmente conocer también los puntos seguros de reunión en caso tengamos que realizar una evacuación de alguna instalación. El objetivo general del curso es básicamente sensibilizarlos a ustedes, y cuando hablamos de sensibilizar, hablamos de un verbo y ese verbo significa hacerlos sensibles, ¿de acuerdo? Hacerlos sensibles ¿a qué? Al uso correcto de las herramientas, ¿no? Porque existen malas prácticas en cuanto al uso de las herramientas de poder, ¿no? Hay veces tenemos la costumbre, tenemos el hábito de emplear las herramientas de forma incorrecta, de forma inadecuada, y eso ya en el transcurrir del tiempo es algo natural para las personas, pero definitivamente esa naturalidad, entre comillas, puede generar accidentes de trabajo. ¿De acuerdo? Como objetivos específicos, primero vamos a reconocer los riesgos en cuanto al uso de herramientas y vamos a aplicar los procedimientos seguros para el uso de herramientas. Estas son algunas estadísticas que son importantes. En el Perú hemos tenido más o menos 37.928 accidentes laborales en el año 2024, de los cuales 37.648 se produjeron o fueron accidentes incapacitantes, esos accidentes que
generaron que la persona ya no regrese al entorno laboral, tuviera una incapacidad temporal que puede ser de 1, 2, 3 días o también una incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Y finalmente 280 accidentes mortales hemos tenido en el Perú en el año 2024, ¿de acuerdo? ¿Sí lo conocen este señor? ¿Quién no lo conoce? ¿No? Es un ilustre caballero, nacido en el año 1879, que falleció en el año 1955. Este señor, nacido en Alemania, pero de raíces judías, es un símbolo icónico, pues, de ciencia, generó muchos aportes en realidad a la humanidad con respecto a la ley de la gravitación universal, con respecto a la ley de los agujeros negros, de los agujeros de gusano, la famosa ecuación física de energía es igual a mc al cuadrado, en fin, ¿no? Es una persona, como les había dicho, bastante icónica, pero también bastante reflexiva, ¿no? Y dentro de sus escritos que esta persona nos deja, hay una expresión que la quiero compartir con ustedes, que nos dice que nada es al azar, ¿de acuerdo? ¿Y por qué nada es al azar? Las cosas pasan por una razón en la vida, las cosas no suceden por gusto, ¿de acuerdo? Las cosas siempre pasan por una razón. Y eso nos dice o nos define que hay una causa para cada efecto, ¿de acuerdo? Y cada efecto tiene una causa. En seguridad, los accidentes de trabajo no ocurren por situaciones del azar, no ocurren por situaciones que hoy día me levanté con el pie izquierdo, o porque hoy día no es mi día, o porque, no sé, estoy piña o soñé con tal o cual cosa. ¿De acuerdo? Las cosas en seguridad, los accidentes no suceden por situaciones del azar. Las cosas en seguridad suceden porque incumplimos la norma, porque nos desviamos de la norma, ¿de acuerdo? Porque dejamos de observar una situación de riesgo o diferentes tipos de situaciones, en todo caso, que pueden generar accidentes de trabajo. Bien, con respecto a lo que es el marco legal, es importante simplemente recordarles que tenemos una ley de seguridad y salud en el trabajo, que es la ley 29783. De esa ley nace el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, que es el reglamento Decreto Supremo 005, que se promulgó en el año 2012, y de ahí existen normas sectoriales y estándares internacionales. El único estándar que habla sobre el uso de herramientas, en realidad en el Perú y de manera algo nutrida, es la norma técnica G050 del sector de la construcción, ¿de acuerdo? Para efectos de esta presentación y alineado a la norma técnica G050, eh, Adriano, para estar alineado a lo que la norma técnica G050 dice, vamos a hablar también sobre lo que son algunos estándares internacionales alineados a la presentación, ¿ya? La presentación está alineada en lo que es la norma 8 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. ¿De acuerdo? Es un curso de la OSHA. Bien, entonces vamos a empezar con la presentación. Vamos a hablar sobre lo que son herramientas de poder. ¿De acuerdo? Ahí está. Un momentito, por favor. Un momentito, que quiero. Deme un minuto, por favor. Ya está, ahora sí. Bien, entonces voy a continuar. Disculpen ustedes el lapsus. Ya acerca de este curso de seguridad en cuanto al uso de herramientas de poder, ¿no? Como les comentaba, es un curso que ha sido desarrollado
básicamente para enseñar cómo reconocer y evitar los peligros asociados en el uso de herramientas de poder, ¿de acuerdo? Básicamente explora tres reglas básicas, ojo, explora tres reglas básicas de lo que es el uso de herramientas de poder. La primera regla tiene que ver con evitar, la segunda regla tiene que ver con proteger y la tercera regla tiene que ver con defender, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces con un pequeño video introductorio porque forma parte de la estructura del curso que vamos a desarrollar. Cada parte del curso tiene un pequeño video para poder reforzar los conceptos. Bien, entonces, primero es evitar, y lo que vamos a revisar en la presente capacitación es evitar o aprender en todo caso a detectar y evitar situaciones peligrosas en el ambiente de trabajo. Segundo es aprender a protegernos y cuando hablamos de protección, no solamente estamos hablando de protección personal, sino también hablamos de protección de los equipos. Y finalmente, la última parte de esta presentación, vamos a hablar sobre lo que es defenderse, ¿no? Y cuando hablamos de lo que es defenderse, básicamente es a saber qué vamos a hacer cuando las cosas salen mal, ¿no? De qué manera podemos eh, pensar en lo inesperado que podría pasar utilizando una herramienta de poder. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces la capacitación con el primer video del presente curso que habla sobre evitar.
Disculpe, Raúl, el video no se escucha. Bien, entonces, en este primer video de la primera parte de estas tres reglas de seguridad internacionales en cuanto al uso de herramientas de poder, hemos visto primero que es evitar el peligro y conozca su equipo, capacitación previa, conozca sus riesgos, sepa utilizar controles y sepa identificar los problemas, ¿de acuerdo? Primero es importante entender que debemos evitar usar cualquier herramienta hasta que no hayamos sido capacitados, hasta que no hayamos sido entrenados, ¿no? En cuanto al uso correcto. Y es importante, cuando decimos uso correcto, aprender a manejar los controles que puede tener la herramienta, aprender a entender cuáles son las limitaciones que puede tener la herramienta también como tal, porque toda herramienta tiene limitaciones, ¿no? No es lo mismo emplear una herramienta de poder
que revolucione a 12.000 revoluciones por minuto a una herramienta que revolucione a 6.500 revoluciones por minuto, definitivamente. Por eso es muy importante la capacitación, ¿de acuerdo? Sin la capacitación no podemos utilizar ninguna herramienta de poder, ¿sí? Como segundo requisito es evite el peligro y conozca sus riesgos. Eso también es muy importante. Hemos visto también en el video, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que tienen las herramientas de poder? ¿Cuáles son aquellos riesgos que las herramientas de poder generan al momento de operarlas? Puede ser la proyección de partículas, puede ser el ruido, puede ser la emisión de chispas que pueden generar algún tipo de contacto con algún tipo de sustancia inflamable y producto de ello, pues se puede generar un incendio o una explosión, ¿sí? También es importante aprender a utilizar los controles de la herramienta. Si no aprendemos a utilizar los controles de la herramienta, no vamos a poder aprender a operarla de manera segura, ¿de acuerdo? También es importante identificar aquellos problemas que puede tener la herramienta. Y nosotros como usuarios de las herramientas, eh, usualmente nosotros conocemos, ¿cierto? Cuando una herramienta puede de repente vibrar, ¿cierto? Y una vibración es un sinónimo que la herramienta puede estar fallando. Cuando una herramienta también está calentando, eso también puede ser sinónimo de que la herramienta puede estar teniendo problemas, ¿de acuerdo? Cuando una herramienta de repente eh, puede tener algún tipo de carga estática de energía. Eso también es porque la herramienta puede estar fallando en todo caso. Entonces es muy importante conocer aquellos problemas. ¿Qué otra cosa más? Es importante conocer el peligro y conocer el equipo, la capacitación, bueno, disculpe, estoy repitiendo nuevamente esto, y saber identificar los problemas, ¿ya? Bien, entonces, evite correr riesgos aprendiendo y practicando hábitos de trabajo seguros. Eso también es muy importante, ¿no? En cuanto al uso de herramientas de poder. Nunca deshabilite un protector. Hay veces retiramos los protectores, las guardas que pueden tener las herramientas para poder hacer un trabajo de repente mucho más fácil. Esto sucede mucho con las amoladoras, ¿sí? Tengo una amoladora grande y como la amoladora grande no entra en ese espacio, le quito la guarda. No, no se puede retirar ningún protector. En todo caso, lo que debo hacer es cambiar el equipo. De repente el equipo que estoy utilizando no es el adecuado. Siempre es importante inspeccionar los protectores, las guardas, porque por alguna razón están. Esas guardas, esos protectores que las herramientas tienen, sirven definitivamente para protegernos de la proyección de partículas. Si falta o no funciona un protector, etiquete la herramienta. Eso es lo mejor. No solamente etiquetar la herramienta, sino llevarla al almacén, llevarla pues al área de mantenimiento, internar esa herramienta y no tocar esa herramienta hasta que se solucione el problema que pueda tener. Algunas normas de prevención dentro de esta primera parte: mueva sus manos lejos de la herramienta por ninguna razón. Podemos estar o tener nuestras manos delante de la herramienta que estamos utilizando de poder, no solamente las manos, sino también los pies. Si estamos utilizando, por ejemplo, una apisonadora, una compactadora, no podría tener pues un pie delante de la apisonadora, compactadora, porque eso podría generar que ésta me aplaste. Y también pasa con las herramientas, no podría tener una mano delante de una herramienta, ¿de acuerdo? No use las manos para retirar viruta cuando se encuentre prendida. A veces eso es una mala práctica, ¿cierto? Que con la mano aquí tengo que estar limpiando la viruta, que puede ser de polvo, que puede ser de madera, que puede ser de partículas de metal. Eso está mal. No solamente cuando la herramienta está prendida, sino también cuando la herramienta está apagada.
¿De acuerdo? Para retirar viruta debemos establecer un procedimiento del uso de un equipo de protección personal o de repente tener una brocha ahí para poder retirar esa viruta que finalmente puede generar también algún tipo de lesión. Y finalmente es importante también utilizar alguna prensa, alguna abrazadera, ¿no? Yo he visto muchas veces que los trabajadores pisaban un fierro, pisaban una tubería, pisaban una plancha de metal y con la otra mano la cortaban con la moladora. Definitivamente eso es una mala práctica. Debemos tener pues una prensa, debemos tener una abrazadera para poder hacer ese tipo de trabajo. No pretendamos pues con un pie pisar la estructura que vamos a cortar y con la otra mano agarrar la moladora. ¿Qué pasa si la moladora se traba? Definitivamente podría generar un accidente muy grave. Entonces, utilicemos prensas, utilicemos abrazaderas cuando necesitamos asegurar aquella parte que necesitamos taladrar, que necesitamos cortar, devastar, que necesitamos moldear, en fin, etcétera, etcétera. Esta es la segunda parte del video. Protéjase. Disculpe, el video se encuentra sin audio.
Bien, entonces en esta segunda parte hemos visto las reglas de protegerse y cuando hablamos de protegerse, hablamos primero de proteger a la persona, al individuo, al trabajador, usando siempre los equipos de protección personal correctos, ¿de acuerdo? Correctos cuando usemos herramientas de poder. Y cuando hablamos de correctos, tenemos que decir aquí de manera puntual que no todas las herramientas se emplean con los mismos equipos de protección personal. Por ejemplo, existen herramientas que pueden generar pues mucho ruido y para ello necesito protegerme el oído, ¿de acuerdo? Existen herramientas que van a emitir proyección de partículas, que para ello necesitaré protegerme la vista y necesitaré protegerme de la cara también, una protección facial. Existen herramientas que al momento de utilizarlas pueden generar pues material particulado o partículas en suspensión y para ello necesito protegerme las vías respiratorias. Existen herramientas en las que voy a necesitar alta destreza. Eso quiere decir que un guante de cuero no me va a servir para operar una herramienta que necesito alta destreza. Y eso está sujeto a la evaluación, ¿de acuerdo? No pretendamos utilizar el mismo guante para todas las herramientas, porque hay herramientas que necesitan destreza, necesitamos maniobrabilidad. Y hay veces los guantes de cuero son demasiado gruesos y no nos permiten maniobrabilidad, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante utilizar el equipo de protección personal correcto. ¿De acuerdo? El equipo de protección personal correcto. También es importante realizar inspección de los equipos de protección personal. ¿De acuerdo? Revisar si están en buen estado, revisar si tienen algún tipo de daño y que justamente por ese daño pueda obstaculizar la protección. Por ejemplo, un lente que ya no me deja ver bien, definitivamente no es un lente de protección, porque hay una limitación de ese lente que está generando que no pueda ver bien yo, ¿de acuerdo? Un guante que puede tener un corte, de repente una protección respiratoria que está demasiado saturada, también de la misma forma, o de repente una protección auditiva en el caso de unos tapones que son comunes, que se utilizan en el sector de la construcción, de servicios, que constantemente los estamos agarrando con la mano sucia, también de la misma forma, no pretendamos que esto no dure mucho tiempo. Estos, recuerden que estos tapones tienen un periodo de vida útil, entonces es muy importante siempre inspeccionar nuestros equipos de protección personal, ¿no? Y esta inspección debe realizarse cada vez que utilicemos el equipo de protección, es cada vez que utilicemos el equipo de protección personal, ¿sí? Y finalmente también inspeccionar el estado de las herramientas, eso también es muy importante, ¿no? Como les había comentado, todos ustedes saben de manera específica cuando su equipo está vibrando de una manera inusual, ¿de acuerdo? Cuando su equipo está calentando de una manera inusual, cuando su equipo puede estar transmitiendo algún tipo de carga estática, en todo caso, que es un contacto eléctrico indirecto, esas son señales de que el equipo puede estar en mal estado, que el equipo puede estar fallando. También hay que revisar pues empuñaduras, hay que revisar el cable, hay que revisar el enchufe y hay que revisar pues de manera superficial todos nuestros equipos, nuestras herramientas de poder que estamos utilizando. Si necesitamos una inspección ya mucho más minuciosa, definitivamente el equipo debemos internarlo al almacén. Si tenemos un área de mantenimiento, internarlo al área de mantenimiento para que esto realice la inspección del estado de la herramienta. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a la tercera parte que habla sobre defenderse. Buenos días, disculpe, el audio no se está escuchando.
Bien, entonces es muy importante la última expresión que tuvo la persona en el video, ¿no? Hay que tenerle siempre respeto al trabajo que realizamos, ¿no? No solamente al trabajo, sino también a las herramientas que utilizamos, a los materiales que empleamos, a las personas que pueden interactuar con nosotros, ¿no? Hay veces estamos trabajando en la calle o solemos trabajar en la calle, ¿no? Y debemos tener respeto también a las personas y también, ¿por qué no decir también a los animales, ¿no? Que pueden interactuar. Imagínense que yo estoy operando un equipo, una herramienta de poder y por ahí se aparece pues uno de estos perritos callejeros que pueden intentar mordernos, ¿no? ¿De qué manera podemos actuar, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, ¿no? Y por eso es importante, y eso lo hemos visto en el video, ¿no? Hay que primero tratar de predecir posibles problemas que podemos tener en cuanto a la tarea que vamos a desarrollar, ¿no? ¿Qué me podría pasar? ¿De acuerdo? Ya, ¿qué me podría pasar si se me cae la herramienta? Por ejemplo, ¿qué podría pasar si estoy compactando y se rompe una tubería? ¿O qué podría pasar si estoy cortando una carpeta asfáltica o una vereda y hay una tubería debajo? ¿De acuerdo? Es muy importante eso, predecir siempre o tratar de predecir en todo caso lo inesperado, ¿no? ¿Qué podría qué podría pasar cuando estoy realizando la tarea con la herramienta, con el entorno de trabajo, en fin, ¿de acuerdo? Es muy importante también utilizar la fuente de energía correcta, la fuente de alimentación correcta para las herramientas. Siempre es importante revisar, ¿no? Con qué tipo de energía trabaja una herramienta de poder, si hablamos de herramientas eléctricas, ¿de acuerdo? O de repente herramientas neumáticas, en fin, ¿no? Es muy importante siempre conocer básicamente el tipo de energía y, y la cantidad de energía que necesitan en todo caso para poder accionar la herramienta, ¿no? También es importante conocer los riesgos especiales que cada herramienta puede tener, ¿de acuerdo? Esto es algo de veces que de repente no lo valoramos, ¿no? Recordemos que cada herramienta es, es un mundo aparte, trabaja de manera particular, ¿no? No es lo mismo una moladora que un taladro, no es lo mismo un taladro que un apisonador, que un compactador, no es lo mismo un taladro que una sierra circular, ¿no? Cada herramienta tiene sus propios riesgos particulares, cada herramienta, ¿de acuerdo? Sus controles son distintos, cada herramienta trabaja a diferente velocidad, ¿de acuerdo? Cada herramienta necesita sus propios equipos de protección personal adecuados. Y es muy importante también conocer, ¿de acuerdo? Conocer cuáles son las precauciones de cada herramienta y de qué manera vamos a conocer las precauciones de cada herramienta. Si a mí me entrega una herramienta, lo primero que yo debo hacer es revisar el manual de la herramienta. Y lo mismo pasa cuando uno compra un televisor en casa, cuando uno compra de repente un celular, estamos revisando, ¿cierto? Estamos revisando, oye, voy a revisar el manual del celular, ¿no? ¿A qué energía lo puedo conectar? Qué bondades tiene? ¿Qué aplicaciones tiene? En fin, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con las herramientas y eso forma parte del proceso de formación, del proceso de aprendizaje. Cada herramienta debe tener un manual de uso y ese manual de uso puede ser la Biblia de cada persona, de cada trabajador. Y es importante conocer ese manual de uso de cada herramienta. Como resumen, en todo caso, eh, como resumen de lo que hemos visto, primero, en la parte de evitar, tenemos que entender que debemos evitar justamente situaciones peligrosas, ¿de acuerdo? Controlando los riesgos y eliminando los peligros, si es que se puede. Segundo, utilizando el equipo de protección personal adecuado para cada herramienta y manteniéndolos en buenas condiciones. Eso también es muy importante y no solamente proteger a la persona, inspeccionar los equipos de protección personal de la persona, sino también proteger a la herramienta, ¿ya? Y también inspeccionando la herramienta, que es muy importante, ¿de acuerdo? Y finalmente, defendernos planificando con anticipación qué es lo que podría salir mal en todo caso, ¿de acuerdo? Si nosotros planificamos qué es lo que podría salir mal y estamos preparados para ello, definitivamente es la tercera regla en cuanto al uso de herramientas que estaríamos eh, generando
para poder evitar accidentes de trabajo, ¿no? Y aquí voy a hacer una analogía. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estoy trabajando en altura y me caigo y me quedo suspendido? ¿Cierto? Eso es lo inesperado, ¿cierto? Estoy utilizando mi equipo de protección personal, estoy trabajando a altura, me caigo y me quedo suspendido. ¿De qué forma me van a rescatar? ¿Cuál sería la práctica de rescate que voy a generar? Eso es planear lo inesperado, porque yo no me puedo quedar colgado, pues, más de 15 minutos, ustedes lo saben. Entonces, eso es, ya evite, protéjase y defiendas, ¿sí? Miren aquí, por favor, para terminar ya, este es un videíto bastante, miren, es una persona que está trabajando en la calle, está utilizando una amoladora, ¿de acuerdo? Y decide utilizar la amoladora. Listo. Ustedes me dirán, ¿esa persona evitó? ¿Esa persona se protegió? ¿Esa persona se defendió? ¿Esa persona ubicó bien esa parihuela que quería cortar? En todo caso, esa persona se posicionó bien, se paró bien, esa persona utilizó su equipo de protección personal, esa persona inspeccionó su área de trabajo, definitivamente no. Y ahí vemos de qué forma podemos aplicar estas tres reglas de seguridad en cuanto al uso de herramientas. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de lo que es amoladoras para poder terminar. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es este equipo versátil, como hemos visto en el video, se emplea muchísimo en los diferentes segmentos industriales, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se rompen los discos? ¿Por qué explotan los discos? Primero, porque hay un maltrato en el transporte o en el almacenamiento. No recordemos que estos discos pues son un conglomerado de piedras, de material, no es que un disco sea de acero. Entonces hay veces cuando le colocamos mucho peso al disco o lo macelvamos de manera inadecuada, hacemos que este disco se pueda fisurar, hacemos que este disco se pueda
se pueda romper, pero lamentablemente no lo percibimos. ¿Cuándo lo percibimos? Cuando colocamos el disco, prendemos el equipo y lo utilizamos. Ahí el disco explota, el disco se desfragmenta. Entonces es muy importante siempre considerar el disco del esmeril, ¿de acuerdo? Sea para concreto, metal, madera, en fin, que tenga un buen medio de transporte y que también tenga un buen medio de almacenamiento. No le coloquemos peso al disco. Segundo, mal montaje en el eje del equipo, ¿no? A veces lo colocamos el disco y no lo aseguramos bien, generando un desbalance al momento de colocar el disco en el equipo. Eso hace que al momento de girar, el disco no gire de una manera de una manera este, normal, por así decirlo. Eso genera que el disco se desbalancee y al momento de desbalancearse el disco, genere también una ruptura del disco. Y adicionalmente a ello, nosotros pues tenemos la mala práctica de generar presión. Creemos que generando presión del disco con lo que vamos a cortar, vamos a hacer el trabajo mucho más rápido, pero eso no es así. Ya generando presión y encima con el desbalance del disco por un mal montaje, podemos hacer que el disco también se rompa. Someter a mayores revoluciones, ¿no? Eso también sucede. Tengo un disco de 7 pulgadas, ya se gastó. Ah, pero como no quiero botarlo, lo meto en una amoladora de 4 pulgadas. Recordemos que un disco de 7 pulgadas trabaja 6.500 revoluciones por minuto. ¿De acuerdo? Una amoladora de 4 pulgadas trabaja 12.500 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que ese disco desgastado que yo quiero seguir utilizando y lo voy a meter en una amoladora pequeña, como esta amoladora pequeña trabaja mucho más rápido, lo voy a hacer romper el disco. Voy a generar que el disco se rompa. Y eso también es una mala práctica. ¿Ya? No podemos utilizar un disco desgastado, sea de 9, sea de 7, ¿de acuerdo? En un equipo mucho más pequeño, porque mientras más grande es el disco, menores son a las revoluciones que trabaja por minuto. Mientras más pequeño es el disco, mayores son las revoluciones por minuto a las que trabaja. Y lo mismo pasa con las amoladoras. Mientras más grande es la amoladora, menores son las revoluciones a las que trabaja y mientras más pequeña, mayores son las revoluciones a las que trabaja la amoladora. También golpes bruscos contra elementos. De la misma forma también, a veces soltamos la moladora con el disco y esta se golpea contra el piso. Eso también puede hacer que el disco se rompa al momento de utilizarlo. ¿De acuerdo? Otra cosa también importante, o otro de los riesgos que sucede es que contacto entre el disco que gira y el cuerpo del operador al trabajar con el equipo en una posición riesgosa. Esto es muy importante cuando se trabaja con equipos de poder, no solamente con la moladora. Yo no puedo pretender, por ejemplo, utilizar un equipo de poder por encima del nivel del hombro. Si yo necesito utilizar un equipo por encima del nivel del hombro, tengo que instalar una plataforma de trabajo. No puedo utilizar un equipo por encima del nivel del hombro. Esa es una mala práctica. Las normas de seguridad me dicen que eso no debo hacer. Otra cosa importante también es la posición que tiene que tener la persona. Debe estar siempre sus pies alineados con sus hombros y un pie delante para poder dar mayor estabilidad a la persona al momento de utilizar también de la misma forma los equipos de poder. Recuerdo que estos giran de manera muy violenta, de manera muy rápida y a veces una mala posición o una mala postura puede hacer también que el disco se rompa, que el disco se fragmente. La proyección de partículas, esto también es muy importante, protegerse la vista, protegerse la cara, y no solamente protegerse la vista y la cara, sino también proteger cualquier tipo de sustancia inflamable que puede existir en el ambiente de trabajo, ya que al contacto con estas partículas incandescentes puede generar algún tipo de incendio, algún tipo de explosión. Y finalmente el contacto eléctrico, ¿no? El contacto eléctrico de las herramientas de poder, en este caso las herramientas eléctricas. ¿Sí? Esto sucede básicamente porque ya no hay un aislamiento del equipo. ¿Sí? Esto sucede básicamente cuando el equipo se golpea mucho
o cuando de repente el equipo no es intrínsecamente seguro. Recuerde que existen herramientas con doble aislamiento y esto lo podemos evidenciar en la herramienta. Si ustedes revisan una herramienta y dentro de su logo, dentro de su simbología, hay un cuadrado dentro de otro cuadrado, eso quiere decir que la herramienta es intrínsecamente segura, es una herramienta con doble aislamiento. Si no tiene ese cuadrado dentro de otro cuadrado, es porque la herramienta no es una herramienta con doble aislamiento, es una herramienta intrínsecamente segura, ¿de acuerdo? Eh, para terminar, ya estamos en hora, importante hacernos algunas preguntas, ¿sí? La primera pregunta es, ¿estamos utilizando correctamente el equipo, la herramienta? ¿De acuerdo? Esa es una pregunta que debemos hacer. ¿Estoy utilizando el tamaño de la moledora correcta? ¿Estoy utilizando la broca correcta? ¿Estoy utilizando de repente el compactador correcto? ¿O cualquier otra herramienta de poder que ustedes utilicen? Otra pregunta ¿es la adecuada para el trabajo? También de la misma forma, de repente es muy grande, de repente es muy pequeña, de repente no tiene la fuerza que yo necesito para poder penetrar esa pared de concreto, de repente la broca no es la correcta que necesito para poder penetrar esa pared de concreto, ¿de acuerdo? Y finalmente, otra pregunta importante es, ¿están en condiciones seguras? Si la inspección me arroja que la herramienta está vibrando, si la inspección me arroja que la herramienta está calentando, si la inspección me arroja que hay un desbalance en el movimiento giratorio de la herramienta, es porque la herramienta no está bien, no está en buenas condiciones. Y lo primero que debo hacer es etiquetar la herramienta, integrar la herramienta para su mantenimiento respectivo. ¿De acuerdo? Pues bien, si hay alguna consulta, si hay alguna pregunta que puedan tener, en todo caso, me imagino que hay un registro que deben llenar. Pueden prender su micro si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Buenos días. Más bien, Raúl Ochoa, muchas gracias. Soy Francisco Puerto, soy el moderador hoy día en esta mañana. Estoy compartiendo a través del chat de este programa Microsoft Teams el enlace para que podamos registrar la asistencia y la evaluación correspondiente. Asimismo, se va a estar pasando también este enlace por los grupos de WhatsApp operativo que tenemos. Te agradecemos por la capacitación de esta mañana. Gracias. Perfecto, gracias a ustedes y que tengan un lindo día.